Hola, otra vez, qué pena ahí. Bueno, estábamos ahí definiendo la cota roja, la cota negra y la cota de trabajo. Les decía si la cota de trabajo da positiva, sí, es decir, si la cota roja es más grande que la cota negra, pues esta diferencia me da positiva, entonces estoy hablando de terraplén. Si la cota roja es más grande que la cota, perdón, si la cota negra es más grande que la cota roja, obviamente esta diferencia me va a dar negativa, entonces tengo un corte. Pero la cota de trabajo también puede ser cero. ¿Cuándo es cero? Cuando el punto de cero que les mencioné anteriormente está exactamente en el eje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a dejar esto aquí abajo porque esto se mantiene, pero voy a cambiar el dibujo un poquito. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, primero miremos el ejemplo para el corte. Si este es el terreno natural y tengo mi sección en corte. Este es el eje. Y aquí tengo mi cota negra, ¿sí? Y aquí voy a tener mi cota roja, ¿sí? Entonces, cota roja menos cota negra me va a dar negativo porque la cota roja es menor que la cota negra, entonces tengo corte, ¿sí? Entonces, pues, acá. Entonces, cota roja y esto es cota negra. Entonces, ahí se cumple que cuando yo tengo corte, la cota de trabajo es negativa, pero la cota de trabajo también puede ser cero. Entonces, si yo tengo aquí el terreno natural y mi sección transversal es algo así. Y por aquí tengo el eje, justamente donde se hace el cruce, se cambia de corte a terraplén. Entonces, si se fijan, en este mismo punto yo tengo cota negra y cota roja. Entonces, como son la misma, pues esto me va a dar cero. Entonces, la cota de trabajo es cero. Entonces, cuando yo tengo que una sección, esto se conoce como una sección mixta. Tengo corte y tengo terraplén, ¿sí? Y el punto de cambio de corte a terraplén está justamente en el centro, donde está el eje, la cota de trabajo es cero, ¿sí? Pero no quiere decir que siempre que tengo una sección mixta la cuota de trabajo es cero, solo si el punto de cambio está justamente en el eje. Me explico con otro ejemplo. Si yo tengo la siguiente sección transversal y es de la siguiente forma. Voy a hacerla un poquito exagerada como para que noten la diferencia. Recuerden, esta línea negra es el terreno natural, lo azul es la sección. Y el eje de esta vía obviamente no está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5. El eje digamos que está por acá. Entonces, si se fijan, acá sí tengo diferente. La cota roja sería esta de acá y la cota negra sería esta de acá. Obviamente la diferencia es pequeñita, pero existe una diferencia. Entonces, quiere decir que en este caso sería, esto es terraplén, quiere decir que la cota de trabajo es positiva, ¿sí? Entonces, fíjense, la cota de trabajo puede ser positiva, tengo terraplén, puede ser negativa, tengo corte, o puede ser cero, como en este caso. Pero no siempre, no quiere decir que siempre que tengo una sección mixta la cota de trabajo va a ser cero, no. Fíjense que este es un ejemplo de una sección mixta y la cuota de trabajo no es cero, es un valor. ¿Cuánto es? Bueno, tendría que tener eso con números, ¿sí? Pero para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, dependiendo de cómo quede la figura, yo le puedo calcular el área, ¿sí? Entonces, generalmente las áreas se pueden calcular por figuras geométricas. Obviamente esto no tiene figuras perfectas, pero si ustedes se fijan, esto es un trapecio, acá tengo triángulos, ¿sí? Entonces yo podría calcular eso como áreas de figuras geométricas, ¿sí? Ese es uno de los métodos para calcular áreas por figuras geométricas.
Otro método es el método de las cruces, que probablemente ustedes lo vieron en topografía, por lo menos el semestre pasado que dicté topografía, porque ya este semestre no la seguí dictando. El semestre pasado que dicté topografía, yo expliqué el método de las cruces, ¿sí? Porque es un método bastante rápido y que se puede hacer de forma, sí, de forma rápida y sencilla, ¿sí? Entonces vamos a recordar el método de las cruces para calcular áreas. Después de que calculamos áreas, calculamos calculamos volúmenes, ¿sí? Y para los volúmenes sí usamos figuras geométricas conocidas o figuras tridimensionales conocidas. Voy a esperar tantico por si están terminando de dibujar y ya vuelvo a la diapositiva. Bueno, al ver la diapositiva. Lo que aparece era lo que estamos ahorita aclarando en el tablero para la pregunta que me hacía su compañero y sí, para que quedara un poco más claro. Listo, entonces ya sabemos que es la cota de trabajo, igual a la cota roja menos la cota negra. Si da negativa este corte, si da positivo este terraplén, si da cero es que el punto de cambio de corte a terraplén está justamente en el centro. Listo, entonces, ¿qué es lo que yo busco? Después de que yo tengo cada sección transversal, realmente lo que yo quiero es, además de las áreas, sí, sacar área en corte en terraplén, yo lo que quiero calcular es volúmenes. ¿Por qué? Porque necesito saber esos volúmenes para saber cuánta tierra tengo que excavar, cuánta tierra tengo que rellenar. Y si el material que yo tengo de mi vía, es decir, el que yo saqué para la excavación, me sirve o voy a necesitar más material. Y ahí es donde aparecen los conceptos de material de acarreo, sobre acarreo, bueno, aunque eso todavía no lo vemos ahorita, lo vamos a ver después cuando lleguemos a todo el movimiento de tierra, pero a partir de aquí empezamos a ver esos temas, ¿sí? Porque no es lo mismo yo tener que comprar, no sé, 1000 metros cúbicos de material a poderlo usar a poder usar 1000 metros cúbicos de lo que acabé de excavar. Una de las cosas que hay que tener claro es que no todo el material que yo excavo de una vía, que yo excavé para una vía, sirve. ¿Por qué? Porque generalmente la capa superficial tiene materia orgánica y ese material yo no lo puedo usar para hacer una compactación de un relleno porque obviamente no me va a funcionar. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que si yo calculé que son 1000 metros cúbicos de material lo que voy a excavar, porque ese dato me lo va a botar AutoCAD, no quiere decir que esos 1000 metros cúbicos yo los puedo usar para rellenar. ¿Por qué? Porque de esos 1000 metros cúbicos hay que calcular algo que se llama como volumen de escapote. ¿Qué es el volumen de escapote? Es el material o las maticas, lo que uno llamaría, que normalmente uno llama así como en la casa, la maleza, ¿sí? Todo ese pastico, todas esas plantitas chiquitas, que, bueno, chiquitas, a veces son grandes, es una zona muy así metida como, no iba a decir en la selva, pero sí muy metida como en la parte rural. Toda esa parte que tiene materia orgánica no me sirve, ¿sí? Entonces todo eso se tiene que remover y botar. Y otra cosa, yo no puedo, el material que a mí me sobra o que no me sirve, yo no lo puedo botar o dejarlo a un lado o irlo a botar a un río, no. Yo tengo que pagar como constructor de la vía, tengo que pagar un botadero que esté certificado, ¿sí? Si no, tengo multas, ¿sí? No es que, ay, yo excavé esto y me sobró este material, déjamelo aquí tirado a un lado, no, eso es ilegal, eso está prohibido y eso va en contra del medio ambiente, ¿sí? Entonces nosotros cuando hacemos diseño y cuando nos dediquemos a la construcción también tenemos que tener en cuenta esas cosas. Además, si yo no, para yo construir una vía, después de que está diseñada para yo construir una vía, yo tengo que tener la licencia ambiental. Y la licencia ambiental no me la dan si yo no tengo definido cuáles van a ser mis sitios de botadero de escombros y de material. Y esos sitios deben estar certificados. Yo voy a pedir un certificado de que esa escombrera funciona legalmente y tiene todos los permisos. Entonces, no es como que eso es así de fácil, voy y boto el material que me sobró a un río, ¿no? Porque de poder se puede hacer, pero si a usted obviamente
lo ven, eso tiene multas y obviamente no deberíamos actuar, no deberíamos actuar bajo el supuesto de que como no nos están viendo hagámoslo mal, porque pues no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, ¿para qué estamos estudiando si vamos a salir a trabajar con esa mentalidad? ¿Sí? Obviamente hay que cumplir toda la normativa, nos gusta o no, pero hay que cumplir, y más cuando estamos hablando de normativa que va en pro de cuidar el medio ambiente, ¿sí? Porque bastante daño que le hacemos a diario como para que después salgamos a nuestra vida profesional a acabarlo también. Entonces creo que eso, por lo menos que como ingenieros también hagamos ese aporte un poco a conservar el medio ambiente, como ingenieros y ingenieras que somos. Listo, entonces aquí hay un esquema, obviamente es muy esquemático, pero tengo diferentes secciones transversales, está como en 3D, necesito que pongan a su visión en 3D a funcionar bastante, porque el dibujo no es así, a veces no es tan fácil verlo. Sí, entonces tengo la primera sección, sería una sección en corte, luego viene otra sección en corte, aquí hay una sección mixta, fíjense, aquí tengo el corte, aquí tengo el terraplén, esta es una sección en terraplén y una sección en terraplén. Si yo uno los bordes de cada uno de los puntos de los chaflanes, se me van formando unas figuras en 3D, y esas figuras en 3D hay unas fórmulas para calcular, y calculando ese volumen, pues tengo volumen en corte y volumen en terraplén. Cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué es la banca? ¿Sí? La banca es el ancho de la sección transversal por donde circulan los vehículos, adicionándole las bermas, adicionándole las cunetas, es decir, es la corona más las cunetas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la banca? La banca es el ancho que equivale a la corona más las cunetas. ¿Sí? Entonces, si yo les digo a ustedes en un problema, la banca es de 10 metros, les estoy diciendo que son la corona más las cunetas, todo mide 10 metros. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Estos cálculos que vamos a ver se hacen con el cálculo de la banca, no el cálculo solamente de la calzada o de la corona, no, de la banca. ¿Y a qué es igual la banca? La calzada o las calzadas, si hay más de una, más las cunetas. Si hay separador, se incluye dentro de la banca el separador. Pero en el caso de nosotros, que es una vía secundaria, pues no hay separador. Entonces la banca, vuelvo y repito, es el ancho de la corona, ¿sí? Más las cunetas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Calculamos estas áreas primero y luego miramos qué figura geométrica se forma y calculamos volúmenes. Eso es lo que vamos a hacer. Áreas en corte por el método de las cruces y volúmenes por las fórmulas que conocemos de qué figuras generalmente se forman. Pirámides, pirámides truncadas, y otra cosa que se llama, se me olvidó el nombre, estoy ando como con los nombres perdidos, es como un trapezoide, pero no es un trapezoide, es un prismoide, perdón, con un trapecio, dos trapecios enfrentados, y si le voy a calcular el volumen, tengo un prismoide, ¿sí? Entonces vamos a tener prismoides, piramoides, que son pirámides en forma de 3D, por decirlo así, y troncos de pirámide, o sea, pirámides que les quito la cabeza, truncadas, ¿sí? Esas son las tres figuras volumétricas que vamos a usar para calcular volúmenes. Y las áreas lo vamos a hacer por el método de las cruces, sí, el método de las cruces. Entonces vamos a mirar. Entonces, para calcular áreas está el método del planímetro, que ya no se usa, pero bueno, se usó en algún momento, ya no se usa, pues porque ya tenemos AutoCAD y todo es digital, ¿sí? El método del planímetro es cuando yo tenía ya la información impresa en un plano y con un escalímetro iba midiendo áreas y iba calculando, ¿sí? Midiendo dimensiones y calculando. El método de la figura geométrica, lo que les decía, armo triángulos, armo rectángulos, bueno, armo la figura que más se me asemeje y mido distancias y calculo, ¿sí? Yo sé cómo se calcula un triángulo, yo sé cómo se calcula el área de un rectángulo, bueno, eso lo sé. Y el método de las coordenadas o de los vértices, ese es el que vamos a usar, que se conoce como el método de las cruces. ¿Qué hago yo? Organizo todos los vértices de la sección y luego multiplico las diagonales positivas y le resto las diagonales negativas. Ya vamos a mirar eso con más calma. Listo, entonces. Para calcular área, vuelvo y repito, vamos a usar este método, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este método? Tenemos que tener bien organizadas las secciones transversales, ¿sí? Antes de ponernos a calcular. Entonces, la mejor forma de explicarlo es con un ejemplo. Entonces, les muestro las fórmulas de los volúmenes, que son estas, y pasamos a un ejemplo numérico y ahí aplicamos todo esto para que quede más claro. Entonces, fíjense lo siguiente. Aquí yo tengo esta sección, ¿sí? Que está en corte. Tengo esta otra sección que está en corte. Tengo esta que está en corte y esta sección mixta. Entonces, volumen del prismoide. Esto sí para que lo tengan claro. ¿Cuándo calculo yo el volumen del prismoide? O sea, ¿cuándo se me forma un prismoide? Cuando tengo enfrentadas, o sea, aquí una sección y aquí la otra, dos secciones totalmente en corte o dos secciones totalmente en terraplén. Es decir,
Si esta sección es en corte y esta es en corte, entre estas dos les calculo el volumen como el volumen de un prismoide. Si fuera al revés, si esta sección es totalmente en terraplén y esta totalmente en terraplén, o sea, no existe más nada sino solo terraplén, lo calculo como un prismoide. Entonces, el prismoide se usa cuando tengo dos secciones enfrentadas, es decir, esta con esta, totalmente en terraplén o totalmente en corte. Que hay una totalmente en terraplén, pero la siguiente tiene corte y terraplén, no, ya, este no se puede aplicar. Entonces, repito, la fórmula para calcular volumen del prismoide se usa cuando tengo dos secciones que se enfrentan, es decir, la primera y la segunda, o la segunda y la tercera, bueno, lo que estoy trabajando, totalmente en corto, totalmente en terraplén. Si tengo una en corto y una en terraplén, no puedo usar esa fórmula, tengo que buscar qué figura de forma que no va a ser prismoide. ¿Y cómo se calcula la fórmula? L, ¿qué es L? El volumen es L, ¿qué es L? La distancia que lo separan. Por ejemplo, si esta sección es la del kilómetro 0 más 10 y esta es la del kilómetro 0 más 20, L va a ser pues 10 metros, 20 menos 10, ¿cierto? A1 es el área de esta sección, ¿sí? Si es en corte, pues el área en corte. A2, el área de la siguiente sección, si es en corte, sí, pues si está en corte, esta debe ser en corte, si no, no puedo usar. Y el área media es el promedio del área 1 y el área 2, fíjense, el área media es área 1 más área 2 dividido en 2. Y de esa forma yo calculo el volumen que hay entre esas dos secciones. Vuelvo y repito, solo puedo aplicar esta fórmula cuando tengo dos secciones que se enfrentan totalmente en corte o totalmente en terraplén, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa si las dos secciones no son totalmente en corto, totalmente en terraplén? Voy a tener algo que se llama, no voy a poder usar, perdón, no voy a usar la del prismoide, voy a tener que usar o la siguiente, la del piramoide, que es una pirámide, o la del tronco de piramoide, que es una pirámide que le cortaron la cabeza. Entonces, fíjense dónde aparece esta. Esta sección, me regalan un minutico que tengo que contestar aquí una llamada urgente, qué pena, disculpen. Ya, qué pena, disculpen, yo sé que no voy a contestar llamadas, pero es que estaba esperando una llamada así como urgente y pues si no contestaba ahorita, pues se demoraban como otros 3 días en volverme a llamar. Qué pena. Listo, entonces le estaba comentando que el prismoide aplica cuando tengo dos secciones enfrentadas totalmente en corto o totalmente en terraplén. Luego tengo el piramoide. Fíjense en cuándo se forma el piramoide. El piramoide se forma cuando yo tengo una sección en corte, totalmente en corte, con un cero, que es un cero, fíjense, viene acá, viene acá, viene acá, y llega acá, no hay un talud, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo este cero, ¿sí? Ya sea en corto, en terraplén, y la siguiente sección es mixta, como esta, que es corte y terraplén, fíjense que se me está formando la pirámide. Miren acá, espero que se vean. Este dibujo está más bonito porque no lo hice yo, está tomado de un libro, ¿sí? Entonces, aquí tengo el piramoide, ¿sí? Entonces, esta área 4, perdón, esta área 4 se calcularía con esta fórmula, la del piramoide. Aquí va a ser igual a A, que es esta área, por L, que es la separación entre esta sección y esta sección, lo que sea, las abscisas, las restas, sobre 3. Y lo que me queda, fíjense acá, ¿qué me está quedando? Como una especie de, si yo prolongo estas líneas, se me van a encontrar en algún punto y tengo la pirámide. Y lo que se me está aquí formando es el tronco de piramoide, es decir, una pirámide truncada que le quita la cabeza. Y eso es lo que se conoce como tronco de piramoide. ¿Y cómo se calcula? Entonces, esta área más más esta otra área más la raíz cuadrada de esta área por esta área multiplicada por L tercio, ¿sí? Que es L la separación entre estas dos secciones, ¿sí? Entonces, aquí, obviamente, pues, de pronto no se acuerdan de topografía o lo vieron de otra forma, entonces aquí la mejor forma de saber esto es practicando, ¿sí? Para saber cuál figura es. Entonces, siempre que ustedes tengan una sección, dos secciones totalmente en corte o totalmente en terraplén, de una es prismoide, no hay que pensarlo, hay más, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora tengo una sección en corte y la que viene es mixta? Cuando es así, cuando tengo una sección que está en corte o en terraplén y la siguiente es mixta,
siempre me va a salir un tronco de piramoide y un piramoide, ¿sí? Cuando yo tengo una sección que es mixta y la otra es mixta, ¿sí? Siempre me van a salir dos troncos de piramoides. Entonces, esa es como para que lo tengan ahí claro. Entonces, vuelvo y repito. Si se me enfrentan dos secciones totalmente en corto, dos secciones totalmente en terraplén, siempre va a tener un prismoide, ¿sí? Ahora, olvidémonos ya de esa, que esa es como la más sencilla de ver. Si yo tengo una sección totalmente en corte o totalmente en terraplén, aplica igual, y la siguiente es mixta, que es el ejemplo que está acá, una sección totalmente en corte y una mixta, siempre se van a formar dos cosas, un piramoide y un tronco de piramoide. Hay que ver cuál es cuál, si es corto, terraplén, pero solo definir, pero las fórmulas son estas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ahora si aquí tengo esta sección mixta y esta también es mixta? ¿Sí? Que no está dibujado. Si las dos secciones que yo estoy enfrentando son mixtas, lo que voy a tener son dos troncos de piramoide, ¿sí? Entonces uso dos veces eso, obviamente teniendo en cuenta cuáles son las áreas y eso, ¿sí? Entonces, esa es la información. Eso, con estas fórmulas nosotros calculamos los volúmenes y obviamente primero tenemos que calcular las áreas, ¿sí? Primero son las áreas, ¿sí? Entonces, después de que uno calcula las áreas, pues ya puede calcular los volúmenes teniendo en cuenta las figuras, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular áreas, pero para calcular áreas nos van a dar siempre una cartera de chaflanes o de secciones transversales, y lo primero que hay que hacer es interpretar el dibujito, o sea, dibujarlo, y después de que lo dibujamos ya podemos calcular el área, ¿sí? Entonces, vamos a verlo en las áreas, ¿sí? Con un ejemplo. Listo, entonces, ¿qué es esto? Dice, un tramo, una carretera secundaria de 30 metros de longitud y 10 metros de ancho de banca. Es importante conocer esto, ¿sí? El ancho de la banca. Tiene los chaflanes que se presentan en la tabla. O sea, esto es la tabla de chaflanes, ¿sí? Aquí me está dando el chaflán del eje, aquí me está dando el chaflán derecho, aquí el chaflán izquierdo. Ya ahorita les explico cómo se interpreta esto, ¿sí? Calcular las áreas y los volúmenes de terraplén y corte en todo el tramo. Entonces, fíjense, esta es la sección transversal del kilómetro 0 más 0. ¿Qué me está diciendo? Si tiene el número de abajo, me da la distancia horizontal. Obviamente en el eje siempre es 0 porque no estoy midiendo nada. Aquí me está diciendo que el chaflán de la derecha, o sea, este de acá, está a 13.2 metros horizontales desde el eje a la derecha y tiene una altura de 5.4. Como es positivo, quiere decir que está en terraplén. Aquí 4.2 es la altura que está el terreno o la rasante con respecto al centro, y es 4.2 positivo. Entonces, todo lo que sea positivo arriba es terraplén. Y cuando aparezca un negativo, como en este caso es corte, y me está diciendo que a la izquierda, el chaflán de la izquierda está a 9.8 metros horizontales del eje y a una altura de 3.3. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dibujar estas secciones, obviamente, tratar de que, obviamente, uno la va a dibujar a mano, no tienen que estar a escala, pero que sí, fíjense, este está a 5.4 y este a 3.3, quiere decir que este está más arriba que este, entonces que por lo menos se vea esa proporción. Entonces, voy a hacer el ejemplo para estas secciones, el dibujito, y luego hacemos el cálculo de áreas. Entonces, si quiere, pues para que lo tengan, tomen un pantallazo o algo, yo voy a escribir estos numeritos allá, pero para que tengan como toda la tabla, porque voy a dejar de presentar y voy a pasar al tablero. ¿Listo? Entonces voy borrando. Entonces, el primero que nos dan ahí es este, voy a escribirlo acá. Entonces, aquí está la izquierda, aquí está el eje, aquí está la derecha. Me dice que en el eje está 4.2 positivo y está el kilómetro 0 más 0. Esto no es un fraccionario, no es una forma de escribir. A la izquierda está 3.3 positivo y está a una distancia de 9.8. Y a la derecha está a más 5.4 y a 13.2.
Listo, entonces, ¿cómo se hace esto? Primero tracemos una línea, voy a dibujar esto para que se vea. Como me está dando todo, como los signos son todos positivos, lo que ya entra, lo que yo puedo suponer es que es una sección, puedo suponer, no, puedo asegurar que es una sección en terraplén. Entonces, por aquí está el eje. Me está diciendo, primero vamos al eje 4.2, como es en terraplén, ¿sí? Porque es positivo, quiere decir que este 4.2 es la cota de trabajo en el eje. Este valor que me está dando acá es la cota de trabajo. Y recuerden cómo sale la cota de trabajo. Cota roja menos cota negra. Para que me dé positivo me tiene que decir, lo que me indica es que la cota roja está por encima de la cota negra. ¿Sí? Es decir, aquí está la cota roja y por aquí está la cota negra. Y esta altura de acá es 4.2. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este numerito de acá. Que en el eje, la cota de trabajo, este número que está acá es la cota de trabajo. Esto de acá es 4.2. Ahora me dice, a la derecha, a 13.2 metros del eje, ¿sí? Una distancia horizontal, está el chaflán 5.4 metros de altura, positivo. Entonces, lo que me está diciendo es que este punto de acá va a estar más abajo de acá, es decir, algo así. ¿Cuánto? Bueno, repito, yo no lo estoy dibujando a escala. Entonces, lo que me está diciendo es, yo trazo la calzada, obviamente recuerden que esto lleva un bombeo si es recto, hacerlo ahí con exagerado, y bajo acá. Repito, esto está un poquito exagerado, pero para que ustedes sepan que tiene bombeo. O bueno, no sé si será bombeo o si será peralte, porque ahí no me lo indican, pero tiene una inclinación. ¿Dónde ubico ese punto? Este punto de acá es este. ¿Y cómo se mide ese punto? La distancia horizontal entre el eje y este punto es 13.2. Esta de acá. Y ese 5.4 es la distancia que hay entre este punto, ¿sí? Y el punto donde está este punto de acá. Ese es el 5.4. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué sé que va así? Porque es positivo, y para que sea positivo, pues el terreno debe estar por debajo de la rasante, porque si no, no me queda en terraplén. ¿Sí? Entonces, 13.2 la distancia horizontal, 5.4 la altura a la que está el punto. ¿Sí? Este de acá, este de acá. Este es el chaflán derecho. Y lo mismo para la izquierda. Repito, esto no está a escala. Recuerden, hay un bombeo o un peralte. Vamos a suponer que es una sección en bombeo. ¿Qué me está diciendo? Que a una distancia de 9.8 medido desde el eje, repito, no está a escala. ¿Sí? Esta distancia desde acá hasta acá es 9.8. Y si yo prolongo aquí una horizontal, la distancia que hay desde acá hasta este punto, ¿sí? Este de acá sería el chaflán. ¿Cuál chaflán? Este. ¿Y qué altura es esa? 3.3. Y de esa forma yo tengo con estos datos la sección transversal construida, ¿sí? 4.2 que es la cuota de trabajo, 5.4 a la derecha a 13.2 y 3.3 a la izquierda a 9.8, ¿sí? Esa es mi sección transversal, ¿sí?
que está totalmente en terraplén. ¿Por qué sé que está totalmente en terraplén? Porque todos los de arriba son positivos, ¿sí? Entonces, teniendo yo ya el esquema porque está hecho a mano, yo puedo calcular el área con el método de las cruces. ¿Cómo utilizo esto? Escribiendo tal cual lo mismo que está acá y agregándole a cada extremo 0 sobre B medios. ¿Qué significa eso? Como si estuviera trabajando un punto aquí en la mitad. ¿Y qué es B medios? La mitad de la banca, ¿sí? Entonces, la banca, B, voy a escribirlo acá, según el eje, según el problema es 10 metros, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajo esto? Sencillamente reescribo esto con números. Es decir, ya no va a escribir kilómetro 0 más 0, 0, sino 0, porque está en el eje, ¿sí? ¿A qué distancia estoy del eje acá en el eje? Pues a 0. Entonces, escribo así. Ah, otra cosa. Cuando tenga después, ahorita en este caso no es necesario, pero cuando aquí tengamos datos en corto, sea negativos, los escribimos todos positivos. Nos olvidamos del signo para el cálculo del área. Para hacer el esquema sí tenemos en cuenta el signo, pero para hacer el cálculo del área no tenemos en cuenta el signo. Todos son positivos, ¿sí? Por acá no importa porque sí son positivos todos. Entonces ponemos 4.2 raya 0. Esto no es un fraccionario, es una sola forma de escribir porque obviamente pues, esto nos va a dar infinito. Aquí ponemos 5.4 y la distancia 13.2. Aquí ponemos 3.3 sobre 9.8. Bueno, sobre no, pero o sea, no es fraccionario. Y lo que le agregamos al lado y lado para cerrar el método es aquí 0 sobre B medios, ¿sí? Recuerden, o sea, 0 sobre 5, ¿sí? Y aquí al lado también. Y de esa forma, con esos daticos vamos a calcular el área, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Transcribí esto, vuelvo y repito. Si esto fuera menos 4.2, aquí coloco 4.2. En el cálculo me olvido el signo, ¿sí? El signo me ayuda a saber si es corto o terrapleno. Y el método de las cruces me dice, multiplique este por este, este por este, este por este, este por este. Y multiplico eso, o sea, este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Y eso lo que me dé, le resto la multiplicación de este por este, este por este, este por este, este por este. Y lo que me dé esa resta, lo divido en 2 y me da el área. ¿Sí? Entonces, voy a decir aquí la fórmula general y ya lo hacemos numéricamente. ¿Sí? Entonces, el área va a ser igual, si se alcanza a ver ahí. El área, en este caso sería área en terraplén, pero la fórmula es igual sin importar si es corto o terraplén, sería 1 medio que multiplica a la sumatoria de las flechas rojas, de la multiplicación de las flechas rojas, menos la sumatoria de las flechas azules. Y eso me va a dar el área. En este caso, como toda la sección está en terraplén, va a ser un área en terraplén. ¿Sí? Esa es la fórmula. Esa es la fórmula que vamos a usar. Para todo. No importa si la sección está en mixta, si la sección es totalmente en corto o totalmente en terraplén. Entonces, vamos a hacer el cálculo de esto. Bueno, yo lo voy a escribir, ustedes me ayudan con la calculadora. Pero voy a borrar esto de aquí arriba. ¿Sí? Ya igual lo anotaron. Es la parte donde dice los datos que ya están dibujados. Para no borrar el dibujito todavía. Recuerden que la banca, el enunciado me decía que era 10 metros. Entonces, B medio sería 5. Entonces, en este caso sería área en terraplén. Sería igual. 1 medio que multiplica primero. Saco la sumatoria de las flechas rojas. ¿Sí? Que sería entonces 4,2 por 9,8.
más la otra flecha roja, 3.3 por B medios, recuerden que B medios es 5, entonces sería 3.3 por 5, más la otra flecha roja, 4.2 por 13.2, más la otra flecha roja que sería 5.4 por B medios, ¿sí? Más 5.4 por B medios, que recuerden que es 5, ¿sí? Y ya tengo esta parte, la sumatoria de las flechitas rojas, ¿sí? Ya la tengo. Entonces, cierro este paréntesis grande. Ahora menos la sumatoria de las flechas azules. Entonces, aquí lo voy a escribir aquí abajo porque no cabe. Abro un paréntesis grande. La sumatoria de las flechas azules. Empiezo. 0 por 3.3 da 0, nada. 9.8 por 0, pues da 0, ¿para qué lo escribo? 0 por 5.4 da 0 y 13.2 por 0 da 0. Entonces, menos 0. Y cierro el grande. Y hago esta operación, lo que me dé lo divido entre 2, lo multiplico por 0,5 y me va a dar el área en terraplén de esta sección, ¿sí? Entonces, ayúdenme ahí calculando cuánto daría ese valor. .140.1 me dicen por acá, gracias. Entonces, 140.1 metros cuadrados, porque es área. Esa es el área en terraplén de la sección del kilómetro 0 más 0,0. Ya tengo el área en terraplén de la primera sección. Y de esa forma voy a calcular todas las áreas de las otras secciones, ¿sí? Es similar. ¿Qué pasa? Hay que tener Profe, cuidado, señor. esto me da eso, pero sin dividir por el 2. Ah, sí, listo, sí, ya corrigió aquí su compañero. Listo, gracias. Sí, el total sería 70.05, gracias. O sea, aquí voy a poner el resultado total ya del área, ¿no? Ya dividiéndolo en 2, gracias. Listo, esa sería el área de esta figura, ¿sí? Y como está en terraplén, pues la asumo área en terraplén. Entonces les decía, ese mismo procedimiento, si es un área en corte es exactamente igual. Lo que hay que tener cuidado es que aquí los valores no se ponen con signo negativo, así sean en negativo, se ponen todos positivos. Para el cálculo se ponen todos positivos. ¿Qué pasa si es una sección mixta? Es decir, si tengo corte o terraplén. Entonces hay que tener cuidado, el proceso es el mismo, pero yo no puedo hacer todo completo, tengo que dividir hasta donde sea corte, calculo el corte, hasta donde sea terraplén, hago el terraplén. Entonces vamos a hacer ese ejemplo, por ejemplo la sección de la tabla que estamos usando, la del kilómetro 0 más 0,20 es una sección mixta, vamos a pintarla y vamos a ver cómo sería el proceso para calcular el área, pero voy a esperar un poquito porque supongo que están todavía terminando de escribir. No, todavía no he subido estas diapositivas. Ahorita apenas termine la clase, la sube una vez. Con el video, no. Esta diapositiva no la he subido todavía. Listo. Vamos a hacer la sección kilómetro 0 más 0,20. Ya les escribo cuál es. Pero les muestro primero para que vean cuál es. Y ya la pinto.
Entonces, acabamos de hacer esta, kilómetro 0 más 0, 0. Si se fijan, kilómetro 0 más 0 y es similar, todas son positivos, 3, 4, 3, 2, 2, 5, o sea, va a ser igual, solo cambian los valores, es decir, una sección totalmente en terraplén. La siguiente, el kilómetro 0 más 15, 4, 5, 19, 1, 9 y 0, sigue siendo una sección totalmente en terraplén. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, fíjense, el 0 está justamente donde termina la banca. ¿Qué quiere decir? Que no tengo como una diagonal de talud a ese borde, pero sigue siendo, todos estos valores son positivos. El 0 es un número que no es positivo ni negativo, se considera que es el punto final, ¿sí? Vamos a hacer esta, que es mixta, que me interesa esta, que es mixta, ¿sí? Fíjense, vengo terraplén porque es 3, 8 positivo, 1 positivo, pasa a 0, es decir, hay un 0 a la derecha. Esto significa que hay un 0 a la derecha, es decir, hay un cambio de terraplén a corte. Y en el borde derecho tengo ya en corte. Entonces vamos a hacer esta, ¿sí? El ejemplo de esta, para ver qué hay que tener en cuenta para el cálculo de área y para la figurita, ¿listo? La fórmula va a ser exactamente igual, pero tenemos que ir la fórmula en dos. Para calcular el corte lo calculamos hasta acá, y para calcular el terraplén lo calculamos hasta acá, y el corte de acá en adelante, pero ya les explico con calma eso. Entonces, esta es la que vamos a hacer, ¿sí? El ejemplo, esta de acá. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, si de pronto lo están copiando, mientras voy yo escribiendo aquí los valores. Listo. Entonces, en el tablero escribí lo de la casilla esa, fue lo que hice. Entonces, ¿qué escribí? Escribí lo que aparecía ahí, ¿sí? La abscisa, el chaflán a la izquierda y a la derecha, o borrar esto. Vamos a hacer el dibujito primero y luego calculamos el área. Entonces, lo mismo. Primero, recuerden, en el eje, 1 metro, esta sería la cota de trabajo y esto es 0, ¿no? A pesar de que sea la abscisa kilómetro 0 más 0,20, no es que sea 20 metros, es que está indicando que esa es la abscisa. Entonces, lo mismo que pasaba ahora. Esta es positivo, quiere decir que es terraplén. Entonces, vamos a dibujar el terreno va a ser más o menos 381, va aumentando, algo así. Este es el terreno, ¿sí? Vamos a decir que por aquí está el eje. ¿Sí? Entonces, tengo, aquí está 1 metro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta altura de acá es 1 metro, ¿sí? Entre la cota roja y la cota negra, 1 metro en el eje, ¿sí? Me está diciendo que el 0 está a 1.6. ¿Qué significa eso? Donde pasa de terraplén a corte está a 1.6 metros del eje. Entonces, si yo trazo esto acá así, y aquí de alguna forma está el talud. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que entre este punto y este punto hay 1.6 horizontales. ¿Por qué? Porque ahí está el 0. ¿Qué significa el 0? Donde va a pasar de terraplén a corte. Esto es 1.6. Y a 6.7, ¿sí? Quiere decir que desde acá, no desde el 0, siempre estas distancias son, las distancias que están abajo son medidas horizontalmente desde el eje. Esto de acá hasta este punto, recuerden que es hasta el chaflán, es 6.7. ¿Y por qué es negativo? Porque estamos hablando de
estamos hablando de un corte, ¿sí? Entonces, si yo proyecto este punto acá, que no al de acá. Este de acá son 3.6. ¿Sí? Hasta acá, recuerden que estamos hasta este punto. ¿Sí? Y tengo el punto de ceros y el punto del chaflán de corte. ¿Sí? Este pedacito en corte. Y obviamente, pues, si se fijan, a este lado estoy en terraplén. Lo mismo, entonces, esta distancia desde acá, horizontal, hasta acá, es 10.5 y la altura que hay, a ver, desde acá es 3.8. Repito, esto no está hecho a escala, ¿no? No sé, yo sé que a veces las distancias, aquí les puse 13 y aquí 3.8 y se ve más grande, bueno, deberían ser iguales, pero repito, no está hecho a escala, es más como para que vean la forma, ¿sí? Que cada una de las distancias que aparecen acá abajo se miden desde el eje siempre, ¿sí? Y las alturas pues se miden desde la parte del terreno y de la cota de arriba, ¿sí? Entonces, tengo una sección mixta, te pasa de terraplén a corte. ¿Dónde está el punto de cero? A 1.6 metros del eje a la derecha porque está en el lado derecho, ¿sí? Si fuera a la izquierda, pues a la izquierda, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Fíjense que ahí no puedo calcular una sola área, debo calcular dos, un área en terraplén y un área en corte. ¿Cómo? Utilizando la misma fórmula, pero separando cada lado. ¿Sí, Daniel, pregunta? Profe, yo estoy confundido desde qué punto se miden las distancias verticales, porque el 3.8 lo mide desde la superficie, pero ya de la vía, y el 3.6 desde la superficie del terreno. Sí, ya le entendí la duda y sí tiene razón. Ya corrijo. Se mide siempre desde acá. ¿Sí? Lo pinté mal. Lo que pasa es que como no lo dibujé a escala, ese es el problema. Pero ya lo voy a exagerar un poquito para que se vea. Pero sí, gracias por el comentario. Voy a hacerlo exagerado para que se entienda, pero obviamente pues, mis dibujos. Entonces, si yo hago acá y mando el talud, ¿sí? Este es el chaflán de corte, ¿cierto? Entonces voy a volver a hacer esto. Esta línea va más allá. Entonces, estos 6.7 van hasta acá, ¿sí? Y el 3.6, lo que decía su compañero tiene razón, se mide siempre desde acá, ¿sí? Algo repito, no está hecho a escala, ¿sí? Entonces discúlpeme que aquí el 3.8 es tan grande, aquí 3.6 es más chiquito, pero es por lo que no está hecho a escala. Entonces esta distancia de acá es 3.6. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente esto está exagerado, esto no queda tan separado así. O sea, esto realmente, recuerden que esto si es bombeo es solo 2%, multiplicado por la distancia que eran 5 metros, eso es solo 0.1, o sea, 10 centímetros, ¿sí? O sea, no se va a ver así tan abajo, ¿sí? Realmente esto queda muy pegadito acá, o sea, queda muy pegado a esta línea, sino como yo lo estoy haciendo a mano, pues yo lo hago un poquito exagerado, ¿sí? Pero no, o sea, no es que quede así esto tan abajo de esto realmente queda muy cercano a esta línea, ¿sí? Si no, vuelvo y repito, como lo estoy haciendo a mano, pero las distancias, tal como el comentario que hacía su compañero, siempre se miden con respecto a un horizontal que pasa por esta parte, ¿sí?
por la parte donde esté la rasante. ¿Sí? Entonces, acá, del eje, lo proyectan 3.6, 3.8. ¿Sí? Aquí va hacia arriba porque es corte, ¿sí? El terreno está por encima de la vía, y acá está medida hacia abajo porque el terreno está por debajo de la vía. ¿Sí? Eso es, y gracias por el comentario. ¿Sí? Y repito, esto no queda así tan separado de esta horizontal con respecto a este punto, quedan muy pegados. Lo que pasa es que como lo hice un poquito exagerado para que se viera. ¿Listo? Y sí, gracias por el comentario nuevamente porque sí lo había dibujado mal. Esto no va. Listo. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo que hicimos ahorita, pero tenemos que dividir el cálculo en dos partes. ¿Sí? Ya me explico. Entonces, voy a escribir lo mismo. Entonces, acá. Entonces sería 3.8 y 10.5. Luego seguiría 1 y 0. Recuerden, no ponen kilómetro 0. Aquí 0 y 1.6. Y 3.6, recuerden, me olvido del signo. 6.7. Y a ambos lados va 0 sobre b medio, o sea, 0 sobre 5, que no es un fraccionario, pero se escribe solo así en notación, 0 sobre 5. Y las flechitas siempre salen desde el eje. El punto donde empiezo a dibujar las flechitas, si las quiero dibujar, ¿sí? Son desde el eje. Entonces va este con este, este con este, este con este, este con este y este con este. Y las otras que suben, este con este, este con este, este con este, este con este y este con este. Listo, exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sé que a partir de este punto del 0 yo tengo corte para allá y para acá tengo terraplén. Es decir, entonces para calcular el área en terraplén voy a usar solo estos elementos desde acá hasta acá. Con esto calculo terraplén. Y para calcular corte, este es el punto en común porque fíjense que ese punto está en ambos, en corte, en terraplén y corte. Y desde acá hasta acá calculo corte. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Lo tengo que dividir así para poder ser consecuente con lo que tengo. ¿Sí? Entonces, lo mismo. La fórmula es exactamente igual. Un medio menos la flecha, la sumatoria de las flechas rojas menos las flechas azules. Entonces, área en terraplén. AT. ¿Sí? Para ahorrarme ahí marcador. Sería igual a un medio que multiplica a la sumatoria de las flechas rojas. Las rojas hasta acá. De acá para acá me olvido porque eso es corte por ahora. Entonces sería la flecha roja sería 1 por 1.6 más 1 por 10.5 más 3.8 por 5. Son paréntesis. Menos la sumatoria de las flechas azules que están de acá para acá. Entonces sería 10.5 por 0 da 0. 0 por 3.8 da 0. Y 0 por 0 da 0. Entonces menos 0. Y hago esa operación. Obviamente recuerden en un medio. Y me dicen cuánto da el área en terraplén. Está hecho hasta acá. Por ahora me olvido que esto existe. Ya me quito la pantalla para que vean esto. Está viendo que habían escrito. 15.55, gracias. Esa es el área en terraplén, o sea, esta de acá. ¿Sí? Y exactamente lo mismo para área en corte, pero entonces solo desde el 0 hasta acá. Me olvido de que esto existe, entonces voy a trazar aquí una línea para que no se confunda. Entonces, el área en corte va a ser igual a un medio, lo mismo, que multiplica a la sumatoria de la flecha roja. Entonces sería 0 por 6, 7 da 0. 3, 6 por 5. Entonces, 3, 6 por 5, menos la sumatoria de las flechas azules. Aquí sí hay, ojo, 1, 6 por 3, 6. Y 6, 7 por 0, entonces solo tengo esta. Entonces menos 1, 6 por 3, 6.
y colaboren con esta operación. $6.12. Recuerden, estos son metros cuadrados, ¿no? Pues le voy a transmitir aquí a un compañero que está entrando. Listo, entonces, ¿qué tengo? Área en terraplén, área en corte. ¿Qué es lo primero que hice? El gráfico para tener una idea de la forma, ¿sí? Obviamente no está dibujada a escala ni nada, para tener una forma. Luego planteé los datos, siempre 0 sobre medios a la izquierda, 0 sobre medios. Esto siempre se hace, siempre hay que hacerlo, siempre. No importa cómo sea la sección, siempre hay que hacerlo. Y luego aplico el método de las cruces, ¿sí? Entonces, de esa forma, siempre teniendo cuidado si es una sección mixta, hasta dónde llega cada cálculo, ¿sí? Y de esa forma tengo el área en terraplén y el área en corte. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos hace falta? Obviamente tenemos que calcular para todas las secciones, ¿sí? Pero es el mismo procedimiento, ya lo que cambian son los números, y luego calcular volúmenes, ¿sí? Entonces, les voy a pedir el favor que para la siguiente clase, no para el viernes, porque, el viernes pues vamos a trabajar en civil. Para el otro, bueno, tampoco, porque el otro miércoles es parcial. Bueno, cuando nos volvamos a ver en clase normal, ¿sí? El otro miércoles es el parcial. Si pueden, no, les pido el favor, calculen las áreas de las secciones que nos faltan. Yo les subo la diapositiva ahorita más tarde, ¿sí? Y calculen, pero yo sé que obviamente ahorita se van ustedes a ponerles a estudiar estos días que vienen, pero ya después yo les vuelvo a acordar para que me hagan el favor de calcular esas áreas que nos hacen falta. Y en la siguiente clase, cuando no sea la del parcial, que sigamos con este tema, calculamos los volúmenes, ¿sí? Que sería como la parte que nos hace falta para identificar qué figura es y ya aplicar la fórmula, ¿sí? Ya eso es, digamos que eso no es tan complicado, bastante sencillo, es tener cuidado con las figuras, ¿sí? Entonces, ese es el favor que les voy a pedir. Yo les recuerdo, porque yo sé que, pues, repito, el viernes es clase de civil, el otro miércoles es parcial, ¿sí? El otro viernes probablemente siga siendo clase civil, así que volvemos a tocar este tema de hoy, hasta hoy en 15, ¿sí? Pero bueno, igual tenemos que hacer el parcial y es preferible hacerlo siempre el miércoles que dura 3 horas la clase. Entonces, vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Yo ahorita recuerden que los videos los estoy subiendo en el Moodle y son videos que son link temporales, entonces de lo mejor es que lo vayan descargando de una vez, ¿sí? Entren, descarguen el link y leen al link y descarguen el video y lo guardan y después lo miran, porque si no después el link creo que dura 7 días, ¿sí? Entonces para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces vamos a dejar hasta acá y nos vemos el viernes, ¿sí? Recuerden que para mañana hasta la medianoche la entrega de diseño en planta, lean bien qué es lo que hay que entregar, ¿sí? Y ya, y nos vemos el viernes como en clase normal para seguir trabajando en el proyecto de cada uno de ustedes. ¿Listo? Profe, yo tenía una pregunta. Sí, ya. ¿Del proyecto? No, profe, de la clase. Bueno, entonces me quito el tablero. Cuéntenme. Profe, en el eje no importa el kilómetro, sino abajito siempre va un 0, ¿cierto? Siempre, sí, siempre. El kilómetro va a importar para cuando vayamos a calcular volúmenes, que necesitamos saber la L, ¿sí? Que entonces la L va a ser la resta de las dos abscisas. Pero para las áreas siempre va a 0 abajo, en el eje. O sea, no se escribe 20, sino 0. Siempre. Bueno, profe, gracias. Era eso. Bueno, creo que alguien me iba a preguntar algo del proyecto. Yo lo interrumpí al principio de la clase, pero no era por ser grosero, sino era como para poder avanzar en la clase. Daniel. Cuénteme, Daniel. Profe, lo que... Los que ya terminamos la clase, los que ya se quieran ir, si obviamente no tienen ninguna consulta ni nada, se pueden retirar, no hay problema. No es que los esté echando, ¿no? Pero digo para que pronto no piensen que voy a hacer más clases, sino ya pueden retirarse tranquilos. Listo, ahora sí la pregunta. Profe, es que usted había